Yo ya no sé qué hacer para pedirte perdón por el mal que causé. Yo ya no sé qué hacer, pues te he fallado de nuevo y este mal me consume. Ten piedad, ten piedad. Vamos a continuar con una conferencia que tiene un significado muy lindo. Somos vasijas de barro en las manos de Dios. El padre Roberto Beltrán va a estar acompañándonos. El padre nació el 18 de diciembre y actualmente es el sacerdote que acompaña a la Foyer de Charité desde hace más de 10 años. Estudió en el Seminario Mayor de San José de Zipaquirá y también Teología Litúrgica en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Fue ordenado el 31 de julio de 1993. Es director de esta obra maravillosa. Padre, muchas gracias por haber abierto sus puertas para este encuentro, que estamos felices porque estamos segurísimos que va a dar grandes frutos. Y es su casa, entonces muchas gracias por haber abierto su corazón y sus puertas para este bello encuentro. Gracias. Qué privilegio, Padre Roberto Beltrán, hacer la oración en este momento. Siempre los feligreses, cuando tienen una misión, una tarea, dicen: Padre, no sé cómo presentarme, estoy un poquito nervioso, nerviosa frente a esta misión que tengo. Y yo me aprendí una oración, y esta oración quiero que la tenga presente y que todos nosotros también la tengamos presente. Señor Jesús, me presento con tu divino poder. Todos. Señor Jesús, me presento con tu divino poder. Señor Jesús, me presento con tu divina presencia. Señor Jesús, me presento con tu divina simpatía. Bueno, Padre Roberto, que lo acompañe el poder de Dios, la presencia de Dios y su divina simpatía en este mensaje tan importante para todos nosotros, los mensajeros del Señor, que llevamos este gran tesoro, que seamos conscientes de esta gran misión, que permita que Dios hable a través de usted. Usted se convierte en ese buen Jesús que nos transmite la buena nueva. Entonces, sin nervios, con el poder de Dios, con la presencia de Dios y con la simpatía de Dios, que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Con gusto, pero también con susto. Cuando preparaba las charlas, empezando la vida de Foyer, y siempre me alcanzaba a estresar bastante, y el padre Orozco me dijo: pues, ¿por qué se afana si uno habla de lo que sabe? Pues de eso vengo a hablarles, del pecado. Eso es lo que sé. Colocarnos simplemente en las manos de Dios, porque eso somos. Con mucho gusto. Es que eso somos nosotros. Somos demasiado frágiles. Somos vasijas de barro. No somos losa, sino vasijas de barro.
Y qué hermoso escuchar a un Jesús allá, precisamente en el cenáculo, en esa noche en la que se estaba despidiendo de sus amigos, a Jesús orando por nosotros. Es lo que encontramos en esa bella oración sacerdotal en Juan 17, y cuando toca esos versículos del 15 al 16, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Esta oración que Jesús hace, de verdad que es con toda la solidaridad que tiene con nosotros que estamos aquí combatiendo en este mundo. Y nos lo decía Monseñor Daniel Caro, es que ese mundo es atractivo. Si se presentara feísimo, horrible, pues lo rechazaríamos facilísimo. Y Jesús sabe precisamente eso, y que tiene poder sobre nosotros, pero que bendito sea Dios, el poder de Dios es más grande sobre ese malo, y por eso el Señor está ahí acompañándonos y apoyándonos en su oración. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Somos demasiado frágiles, demasiado débiles. El Señor sabe perfectamente que somos vasijas de barro. No somos de bronce, ni de cobre, sino vasijas de barro. Y que esas vasijas de barro están en las manos del alfarero. Dios Padre se las entregó a Jesús. Y no quiero Jesús lo ha dicho, que lo que el Señor ha colocado en mis manos, Dios lo arrebate. Somos esas vasijas en manos del alfarero. Y es lo que encontramos en esa hermosa frase allá en Jeremías 18, del 4 y 6. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero. Y este volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Lo mismo que el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Siempre en las manos del alfarero. Vemos que este cacharro nunca salió de las manos del alfarero. Aún estando en las manos del alfarero, se estropeó. Y bendito sea Dios que nunca nos abandona, que siempre estamos ahí en sus manos, y que el estar en sus manos es permitir que el Señor haga su obra. Nos dice San Metodio que después de la transgresión del hombre, aquella mano no quería que su tarea apareciera adulterada por aquel malvado. Pues es que Dios no quiere que esa vasija que somos nosotros esté estropeada, no quiere que sea adulterada por el malo. Dios, que ama tanto esa vasija, quiere que esa vasija sea original, auténtica. Y el malo es el que está empeñado en clonar imágenes, en clonar cosas. Carlo Acutis tiene una frase muy especial: el hombre nace original y muere siendo fotocopia. Siendo fotocopias de lo que el mundo está presentando, pensando, hablando, actuando igual que el mundo, cuando el Señor no quiere eso. El Señor quiere que esa vasija de barro, que esa su imagen y semejanza, sea lo que es, sea auténtica, sea original, no la quiere adulterada. Y es que Dios hace cosas originales a su imagen y semejanza, y cada uno es distinto a los demás. Los santos precisamente son personas que han permitido que Dios haga esa obra, y esa obra sea auténtica, nada de copias, nada de clonar, sino que sea original. Nosotros sí queremos hacer copias, y queremos tal vez clonarnos. Cuando San Pío de Pietrelcina fue canonizado,
más de uno y más de una le estaban pidiendo al Señor que le regalara los estigmas. Yo no sé si alcanzaré a mandar a hacer los mitones, pero dice, es que cada santo es muy diferente a cada santo. No va a haber otro igualitico a San Pío de Pietrelcina, ni otro igualitico a San Francisco de Asís, ni otro igualitico al cura de Ars. Somos distintos. Y la santidad precisamente está en vivir esa originalidad. Está en ser lo que se es. Por eso Dios no quiere que esa imagen sea adulterada, sino que se mantenga como lo que es, imagen y semejanza de Dios. Nos dice San Metodio, por eso humedeció de nuevo la arcilla. Y como si se rompiera el recipiente, remodeló otra vez los defectos y golpes de manera que desaparecieran y pudieran aparecer como al principio, intachable y agradable. Es así como nos quiere ver el Señor. Y San Juan Crisóstomo nos dice, el Señor quiso conducir al profeta a la alfarería para mirar que sí hay esperanza, que sí hay un gran futuro, que esto que se estropeó, que se volvió pedazos, bendito sea Dios, que hay esperanzas. Por eso el Señor quiso conducir al profeta allí para contemplar al alfarero, porque allí el alfarero sabe lo que tiene que hacer. Dice San Juan Crisóstomo que no mostró un jarro de loza finísimo, arcilla, barrito. Si este alfarero ha recogido el jarro caído y de nuevo lo ha restaurado, ¿no podré yo mejor enderezaros a vosotros que habéis caído? Por consiguiente, a Dios le es posible no solo restaurar a los que somos de arcilla por medio del baño y la regeneración, sino también mediante una perfecta penitencia, devolvernos a ese estado original, a ese estado de santidad, y es con la fuerza del Espíritu Santo. Pues ese vaso, ese jarro estropeado, Dios no lo quiere ver hecho pedazos, sino que lo quiere ver nuevo. ¿Cuál es la clave? Sencillamente confiar en Dios y estar en las manos de Jesús. Estar en las manos del alfarero. Y el Señor permanentemente, continuamente, lo estará reconstruyendo. Bendito sea Dios que este alfarero no tiene horario, no tiene vacaciones, y tampoco se va a jubilar. Que así sea el día sábado, está actuando y haciendo las obras de Dios. Esto es colocarnos en manos del Señor. Y acudir al sacramento de la confesión es sencillamente colocarnos en manos del alfarero, en manos del que ama esa obra. Jesús, el obediente hasta el extremo, pues nos va a enseñar también a ser obedientes. Como es hermoso en la confesión, al confesar nuestras debilidades, el Señor nos hace fuertes. Y es que esa fuerza viene precisamente porque la recibimos de Él. Es lo que nos dice San Pablo en esa hermosa carta de 1 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y precisamente Pablo experimenta esa fuerza de Dios cuando le entrega a Dios sus debilidades, lo que está estropeando esa imagen, ese barro, esa vasija. San Pablo experimenta que la gracia de Dios es lo que se necesita. Pablo le dijo, 3 veces le he suplicado al Señor que le quite ese aguijón de la carne. No sabemos en qué sentido lo está diciendo San Pablo, porque cuando habla de los frutos de la carne establece una lista. No sabemos en qué sentido.
Y la respuesta de Jesús: Pablo, mi gracia te basta. Perdón, 2 Corintios, gracias por la corrección. 2 Corintios 12:10. Pablo deja en manos de Jesús su debilidad. El Señor no le quitó el talón de Aquiles, se lo blindó para que pudiera combatir. Y por eso es que puede decir muy a gusto: presumo de mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Es que es la ventaja de colocar en manos de Dios esas debilidades. Él es el que nos fortalece. Jesús quiere reparar esa vasija de barro. No la bota, no la manda a la caneca, sino que la restaura. Esas vasijas de barro valemos mucho a los ojos de Dios. Es que valemos el precio de la sangre de Jesús, el precio del sacrificio de Jesús, porque ha querido precisamente restaurar esa vasija. Nunca desecha una vasija. El ser humano es especialista en desechar. Dios no. Dios restaura, repara, porque esa vasija vale mucho. Y es para transportar, es para aportar lo que sí vale. Nos lo dice el mismo San Pablo en 2 Corintios 4:7. Llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Por eso Dios la repara, para llevar y portar ese tesoro a todas las personas con las cuales nos encontremos y allí donde el Señor nos ha querido colocar, que encuentren el verdadero tesoro. Contemplamos un Dios entonces que le encanta crear de manera maravillosa y de manera mucho más maravillosa recrear esas vasijas. Así lo hace el Señor con todo el amor, con toda su misericordia. Por lo tanto, confesar aquello que nos entristece. La verdad, el amor de Dios nos hace felices. Pero si me quedo sumergido en eso que me entristece, la verdad, eso me va a amargar cada vez más. Si yo le confieso aquello que me esclaviza, Dios me va a hacer libre y completamente libre. Si le confieso aquello que me quita la vida, aquello que me mata, pues Dios me va a dar la vida. Si le confieso aquello que tanto me está causando heridas, dolores, pues Dios sencillamente me va a sanar. Es que si le confieso y le entrego mis pecados, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y es lo que nos dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y bendito sea el Señor, que viene a amarnos y a darnos su gracia. Me han preguntado personas: oye, padre, ¿y usted no se cansa de escuchar tanta cosa fea, tanta cosa maluca en el sacramento de la confesión? No, porque el acento no está en eso. El acento está en el amor de Dios que está obrando en esa persona. Y es ver cómo el amor de Dios inunda a la persona y la cambia, la transforma, la levanta, la hace plenamente libre, feliz. Confiarle en nuestros pecados es lo mejor que podemos hacer. Y confiárselo de manera desenmascarada. Porque a veces tendemos a maquillar, a ocultar el pecado tal como es. Si se lo desenmascaro al Señor, derroto al malo. Pero si yo lo maquillo, eso me va a seguir haciendo daño. Pues el Señor viene, que es fiel, Él viene a hacer esa obra maravillosa de quitarnos todo aquello que está estropeando esa vasija. Como Dios en su infinito amor ha querido
justificarnos. Y ese justificarnos porque nos ama. Si Jesús allí en el río Jordán quiso ser bautizado por Juan y era un bautismo para los pecadores, Jesús dijo: para que se cumpla así toda justicia. Es precisamente para quitar ese pecado que nos bloquea frente al amor de Dios. Es ver cómo la justicia de Dios obra de manera maravillosa en aquel que es humilde y sencillo y le sabe confiar a Dios sus pecados. Lo vemos en Lucas 18, 13 al 14. Aquel publicano que se acerca allí al templo, no se queda adelante sino atrás, dice el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y dice el texto: os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Aquel que acude al sacramento de la confesión está diciendo lo mismo que este publicano: ten compasión de mí, que soy un pecador. Y confiarle esos pecados es ver cómo esa persona se levante de allí justificada. Y lo hace Dios. Sencillamente acudir al sacramento de la confesión es dejarnos justificar si yo le confío mis pecados. Por eso, ese corazón humilde y sencillo que sabe reconocer los pecados, es que sabe estar en las manos de Dios, sabe colocarse en las manos de Dios y llegar así a casa, estar justificado. Ese ponerse en manos del Dios misericordioso es que reconocerme necesitado de la misericordia divina. El que se humilla es enaltecido, es justificado. Eso es permitirle a Jesús que cargue con nuestras miserias, que cargue con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Él sencillamente viene a enaltecerlo todo. Qué hermoso la forma como Dios ha querido enaltecer la naturaleza humana. Al tomar nuestra naturaleza humana, nos carga a nosotros, y eso es lo que hace en la cruz, cargar con todos nuestros pecados. Y la verdad es que todos queremos ocupar esos puestos de honor. La mamá de los Zebedeo no se aguantó las ganas y le dijo a Jesús: mira, yo quiero que estos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y en la persona de Jesús, que somos uno en Jesús, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, estamos ahí en la persona de Jesús, sentados a la derecha del Padre. ¿Cómo esa naturaleza humana es enaltecida? ¿Cómo esa naturaleza humana permitió ser clavada en la cruz para enaltecernos absolutamente a todos? Es que Jesús viene a cargar con nuestras miserias, vino a cargar con nuestros pecados. Dios no quiere vernos esclavos de esos pecados, sino que viene precisamente a que ocupemos el puesto que es estar allá en el reino del Padre, en el paraíso. Nos resucitó con Él y nos hizo sentar con Él en los cielos. Nos lo dice San Pablo en Efesios 2:6. Por eso esa vasija estropeada es tratada con todo el amor para que vuelva a ser lo que es, como mejor le pareció. Jeremías 18:4. Los santos sencillamente han dejado que Dios moldee esa arcilla. Y qué obras tan hermosas, tan maravillosas. Y Dios quiso colocar esa vasija ya no en la tierra, sino en el cielo. Es lo que nos deja ver también, por ejemplo, en la parábola de la misericordia de la oveja perdida. Justamente la primera oveja que llega a la casa fue
la que se dejó encontrar, la que se extravió y se dejó encontrar. Las otras quedaron allá guardaditas en el desierto. Y la primera en llegar a casa, la que se dejó encontrar. Dios quiere colocar esa vasija en el sitio que le corresponde, en el centro, en el paraíso, porque todos estamos hechos, es para el paraíso. Dios nos ha querido colocar, es ahí. Vivir el sacramento de la confesión es arrojarme en los brazos de Papá Dios. Y qué hermoso es cuando se experimenta ese amor paternal de Dios. Esos brazos que saben acoger, que saben abrazar. Lo vemos en Lucas 15:20. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Este papá, la verdad, no perdió el tiempo en tonteras. No perdió el tiempo preguntando por qué llegaba hasta ahora, por qué llegaba así, qué hizo con el dinero. No preguntó eso. Sencillamente lo abrazó y lo besó efusivamente. Y la alegría que está experimentando es real, porque ese hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Es una alegría de papá. Anhelaba que ese hijo volviera, y eso es lo que está haciendo, celebrando ya en ese abrazo. Acudir a la confesión es dejarme abrazar por Dios. Es estar en los brazos de Papá Dios. Dios nunca nos rotula, nunca nos señala, nunca empuña su mano. Por el contrario, abre sus brazos para acogernos absolutamente a todos. Es que Él es amor. Dios es amor, primera de Juan 4:8, y su esencia es amar. Acudir al sacramento de la confesión es sentirnos amados por Dios, es permanecer en ese amor, es sumergirnos en ese amor. Es la vida cristiana, la verdad yo veo que es fácil, no es difícil. Es estar en los brazos de Papá Dios. Esto me lo contaban unos papás, unos esposos españoles que no habían podido concebir un hijo y se fueron para China a conseguir en adopción una niña. El día que recibieron la niña, felices con su niña, a jugar en el parque con ella, a comer helado. Esa noche la acostaron en medio de los dos, consintiendo a su niña. Al día siguiente, el señor tuvo que bajar al lobby del hotel y se llevó a su niña ahí alzadita, y ella avanzaba, miraba en la dirección que avanzaba su papá. Y allá en el lobby del hotel estaba la señora que cuidaba a las niñas. Cuando esta niña ve a esa señora, la reacción fue inmediata. Se volteó inmediatamente hacia su papá, se apercolló a ese cuello y no se soltó de ahí hasta que papá llegó nuevamente a la habitación. ¿Qué entendió esta niña? Me va a devolver. Y no quería perder a su papá. Ni siquiera habían pasado 24 horas, ni siquiera un día completo. Y esta niña ya sabía lo que era el amor de un papá y no lo quería perder. La vida cristiana es eso. Por algo que Jesús nos dice, sean como niños. Porque el niño sabe estar en apertura del amor de su papá. Y por eso para un niño su papá es todo. ¿Y un niño cómo soluciona los problemas? Le voy a contar a mi papá. Porque su papá lo arregla todo, lo soluciona todo. Pero lamentablemente nos crecemos. Nos hacemos adultos, creemos que somos autosuficientes. Yo lo puedo solucionar, yo solito. Y ese superhéroe que teníamos en nuestra infancia, ahora ¿cómo lo llamamos? El cucho. El
escucho no sabe de redes sociales, no es un analfabeta en esto. Por algo Jesús nos dice, sean como niños. Es para estar en esa total apertura al amor de Dios y a aferrarnos allá al cuello del papá Dios. Eso es la vida cristiana. Esta niña no tuvo que hacer grandes reflexiones, con esfuerzos, no, fue fácil. La vida cristiana es eso, arrojarse a los brazos de papá Dios. Y papá Dios sabe acoger. Eso se lo criticaron los escribas y fariseos a Jesús. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Es que Dios papá ama a todos y a cada uno de sus hijos y les brinda todo su amor, y la vida cristiana es eso, estar en apertura a ese amor. ¿Acaso no es lo que nos dice Jesús cuando habla precisamente de ese mandamiento nuevo que nos ha querido dejar? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, sí, como yo los he amado. En esto conocerán que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Juan 13, 34, 35. Como yo los he amado. Primero nos ama Dios, y nos ha amado desde antes de la creación del mundo, y nunca deja de amarnos. La vida cristiana es estar en apertura a ese amor. El pecado nos aparta de ese amor, y al confesarme, yo estoy en apertura a ese amor que me hace libre y que me hace plenamente feliz. Si estoy en apertura a ese amor, podré amar. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Doy de lo que tengo, doy de lo que recibo. Y si estoy en apertura al amor de Dios, podré amar a la manera de Dios. Es que Dios sencillamente se da, se entrega. ¿No lo dice en Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Se entregó en la persona de su Hijo. En la historia de las religiones nunca vemos que Dios se entregue por sus creyentes, por sus fieles. Jamás. Solamente en el cristianismo vemos cómo Dios se entrega y se inmola por nosotros. El amor de Dios está ahí, entregando a su Hijo. Es un amor que se da, que se dona, que se entrega. Amar es darse, es donarse. Y el mundo de hoy emplea otra palabrita que no funciona en la vida cristiana: querer. Yo te quiero. Y querer y amar son distintos. Nosotros los tenemos como sinónimos, querer, amar. Pero miren, en la vida real nosotros cuando empleamos el verbo querer, ese sale siempre ante las vitrinas, ante esos escaparates. El verbo querer, yo quiero eso, yo quiero esa pinta, yo quiero ese auto, yo quiero esa casa. Miren que eso es posesivo. Y eso que yo quiero que sea mío, lo justifico con una factura, con una tarjeta de propiedad, con una escritura. Eso es mío. Querer es posesivo. Amar es darse, es donarse. Ese yo te amo es lo que lleva precisamente a que la persona se done por los demás. Entonces no son sinónimos, son antónimos. Y amar es darse, es donarse. Hay personas que me dicen: padre, estoy triste porque usted ya no me quiere. Tienen toda la razón.
no la quiero, la amo, que es diferente. Amar es darse y es divino. Y como el enemigo quiere estropear eso tan divino, Dios nos quiere amando. Dios no nos quiere ver como ogros de mal genio, nos quiere ver amando y amando de manera divina. Es que el amor es divino, es puro. El enemigo quiere estropear esa capacidad para amar, quiere deformarla. Cuando acudo a la confesión, yo permito que Dios me molde, que esté en capacidad de amar, de recibir ese amor me moldea para que yo también pueda amar a los demás. Dios me quiere ver amando. Es lo que nosotros vemos en esa experiencia de los apóstoles, amando. Nos dice San Juan en su primera carta 4:9, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga, Juan 4:9, para que viva por medio de Él. Es para vivir por medio de Jesús. Como el amor de Jesús siempre está en favor nuestro. Es que no está en contra nuestra. Porque tal vez nos han vendido una imagen de un Dios que es juez, de un Dios que está pendiente de nuestras caídas y que las va a notar ahí, pero mire, usted falló en esto, esto y esto. Nosotros somos especialistas en llevar cuentas. Y Jesús, no, simplemente perdonen, amen. 70 veces 7, siempre. Pedro colocó una medida bastante alta, 7 veces. Y es que nosotros ni siquiera 7 veces. No, es que esta ya es la quinta, ya no más. Pedro aparentemente colocó una medida alta y Jesús no, siempre estar en apertura a ese amor para poder siempre perdonar, siempre. Y Dios siempre está a favor nuestro. Nos lo dice también San Juan en su primera carta 2:1-2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y es el abogado que viene a justificarnos. Es el abogado que pagó nuestra deuda. La deuda ya está saldada. Yo la hago efectiva cuando me acojo a su perdón, a esa misericordia. Por eso cuando acudo al sacramento de la confesión, nos sumergimos en el océano infinito de la misericordia divina. Nos estamos presentando ante el trono de la divina misericordia, no ante un juez que condena, sino ante un juez que justifica, ante el mismo Dios que quiere perdonarnos porque no se cansa de amar. Jesús quiere que permanezcamos en Él, y la vida cristiana es permanecer en ese amor, seguir ese amor, estar ahí. Este texto ya nos lo decía Monseñor Daniel Caro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo es saber decir no a todo aquello que no es de Dios. Saber decir no a lo que no es de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Pues el enemigo quiere estropear la vasija de barro. Pues saber decir no a todo aquello que quiere estropear esa vasija de barro. Ahí podremos amar
tomando la cruz, dando la vida por los demás. Porque lamentablemente hoy cuando se habla de tomar la cruz, lo tomamos en un sentido de resignación. Y para usted, ¿quién es su cruz? ¿No? Para el empleado, su jefe. Y para el sacerdote, ¿quién es su cruz? Su obispo. Y para un casado, ¿quién es su cruz? Su esposa. Y yo les digo a los esposos: papitos, no se descuiden porque puede haber un buen cirineo que quiera ayudarle a cargar esa cruz. La cruz no es eso de resignarse, sino dar la vida, de la vida por ese esposo, de la vida por ese jefe, de la vida por ese obispo. Eso es la cruz. No es un resignarse, sino un amar hasta el extremo también. Dios de verdad que quiere reparar esas vasijas, quiere repararlas. Y por eso vemos a Jesús misionero de manera incansable recorriendo toda Galilea. Así nos lo presenta el Evangelio de San Mateo 4:23, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Es genial como lo está resaltando. Toda enfermedad del cuerpo y toda dolencia, también la del alma. Y Dios no calma con analgésicos, con paliativos, sino que sana de verdad. Es Jesús que precisamente le importa el ser humano, le importa esa vasija de barro y le importa todo el ser humano. No solamente lo espiritual, también lo corporal. Ha asumido ese ser humano. ¿Cuántas heridas hay en nuestra alma y que las tenemos desde hace mucho tiempo? Y Jesús viene precisamente a sanar esas dolencias del alma. No es justo que una herida que fue causada hace tantos años todavía me esté afectando negativamente. No es justo que algo que sucedió en una hora, un minuto o 5 años esté afectando toda mi vida. No es justo, pues Jesús viene precisamente a sanarnos. Es el Señor mismo que quiere que nosotros vivamos esa experiencia maravillosa de permanecer en el amor de Dios. Vemos un Jesús que quiere caminar con nosotros. ¿Acaso eso no es sinodalidad? Y Jesús viene a caminar con el hombre pecador. Se ha compadecido de nosotros. En ese texto tan hermoso de Maús, Jesús acompañando a aquellos discípulos desilusionados, heridos, con el gran vacío que había en su corazón, Jesús acompañándolos, caminando en sinodalidad, estando ahí. ¿Acaso eso no es el sacramento de la confesión? ¿Acaso no es aceptar a Jesús que quiere caminar en mi vida, en mis desilusiones, en mis heridas, en mis pecados, para tomarlos? Dios quiere hacer eso. Mira, nunca podremos caminar de manera sinodal si yo no acepto a Jesús que camine a mi lado, en mi historia, en mis desilusiones, en mis pecados. Cuando yo le permito a Jesús que camine en mi historia de dolor, en mis miserias, podré acompañar a los demás, podré hacer un camino sinodal. Antes no. Se puede quedar solamente en una teoría, pero no en un hecho. Es que Dios vino a caminar precisamente al lado de nosotros los pecadores. Y vino por nosotros los pecadores, por esas vasijas estropeadas. Por eso llamó a Mateo. Y en esa fiesta que hizo Mateo, pues aquellos que estaban tras de Jesús para ver en qué caía, inmediatamente le reprochan. Y Jesús: es que yo vine por los enfermos, no por los sanos. Yo vine por los pecadores, no por los justos. Pues Jesús vino por ti, por mí, que estamos heridos a causa de ese pecado.
saber reconocer el pecado, saber reconocer las consecuencias de ese pecado y dejarlas en manos de Dios, nos va a ayudar muchísimo. Si yo miro con humildad, con honestidad y con sencillez mis pecados y se los comento a Dios, también podré acompañar al rebaño que se nos ha confiado. A ese rebaño que necesita el amor de Dios y que necesita sanación. Es que confiar en nuestros pecados es entrar en comunión con Dios. Dios, precisamente a través de su Hijo, ha querido que cargue con todos nuestros pecados, con la culpa de todos nosotros. Ha querido que cargue con aquello que nos divide, que nos separa, para poder caminar en comunión. Jesús viene a hacer eso. Y nos dice también a través de apóstol San Pedro, su primera carta, 2:24, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Y nos dice San Pablo en 2 Corintios 5:21, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios ante Él. Ese acudir a Jesús y confiarle en nuestros pecados es permitir que Él repare nuestra vasija. Y una vasija, ¿qué se le pide a una vasija reparada? Nos pide esto: quien dice que permanece en Él debe vivir como vivió Él. En esa actitud de servicio, de amor, de entrega, de donación. La vida cristiana es eso. Dios, la verdad, nos quiere ver vasijas de barro santas. Ese barro santificado y divinizado por Dios. Y el sacramento de la confesión está al servicio precisamente de la santidad. Nos ayuda a crecer en santidad. Dios nos quiere santos. Yo creo que todos nosotros hemos tenido un punto consciente en el cual empezó nuestro crecimiento espiritual. Comenzamos a crecer y lamentablemente caemos. Y volvemos a acudir al Señor y hay algo muy hermoso que Dios nos coloca en el punto que íbamos para que sigamos creciendo. Nos coloca para crecer y volvemos a caer. Volvemos a acudir al Señor y vuelve a colocarnos ahí en ese punto para que sigamos creciendo. Y volvemos a caer. Y volvemos a pedirle perdón al Señor, volvemos a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, nos vuelve a colocar ahí para que sigamos creciendo. Y la verdad, cada vez que caemos nos duele más, porque nos damos más duro, porque estamos más arriba. Aunque el pecado, uno dice, es menor que antes, pero nos duele más, porque ha habido un crecimiento. Dios nunca nos coloca en el momento inicial, jamás. Dios reconoce todo lo que hemos avanzado y nos vuelve a colocar en ese punto para que sigamos creciendo. Y de aquí en adelante, ¿quién va a garantizar que no vamos a caer? Seguro que vamos a volver a caer, pero en esa misericordia de Dios y con el arrepentimiento volvemos a Él y nos vuelve a colocar ahí para que sigamos creciendo. Dios nos quiere santos, no simplemente buenos, santos. Esto el Señor me lo dijo a través de una persona, de un hombre de Dios, un estigmatizado. Me estaba presentando. Acababa de decirle Roberto Beltrán para servirle. Y este hombre me miró con un amor. Mirándome a los ojos me dice: Padre Roberto, no se contente con ser un curita bueno.
sea un curita santo. Les confieso que eso me cayó como baldado de agua fría. Necesité unos segundos para reaccionar y decirle gracias. Y después de mi oración personal, pues me daba cuenta de eso. Queriendo ser un curita bueno, pero no santo. Me daba cuenta que sí, en el mundo existen esos tres grupos: malos, buenos y santos. El bueno no quiere ser malo, tampoco quiere ser santo. Quiere ser neutral, una posición media, y valga la pena decirlo, mediocre. Y el texto sagrado también nos lo va a decir, Apocalipsis capítulo 3, 16 a 18 creo. Nos presenta sus tres grupos. Porque eres tibio, no eres frío, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, por eso te vomito. Es decir, que los tibios, los buenos, no somos deseables en la presencia de Dios. Somos un peligro para la sociedad. Somos un peligro para la iglesia, los buenos. Yo le escuchaba a un predicador laico decir: Colombia está mal por culpa de los buenos. Y yo echándole la culpa a los malos. ¿Qué hacemos los buenos ante las injusticias? Nada. Hola, ¿usted vio algo? No, yo no vi nada. ¿Usted escuchó algo? No, yo no escuché nada. Miren que los buenos nos convertimos en cómplices de las injusticias. Esos somos los buenos. Somos un peligro para la sociedad, para la iglesia. Y justamente para esa época encontrábamos una valla por la carretera que decía: en Colombia somos más los buenos que los malos. Van Colombia. Por eso Colombia está así. Porque somos más los buenos que los malos. Y Dios nos quiere ver santos. Completamente santos. No simplemente buenos. Es que Dios no nos creó buenos, nos creó santos. Somos imagen y semejanza de Dios, y por eso nos quiere ver perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Dios quiere ver esas vasijas perfectas, no simplemente buenas. Nos quiere ver santos. Y esto es de todos los días. El santo no es el que hace milagros, porque no es por ahí la santidad. El que obra es Dios. Simplemente el santo es el que se convierte en un instrumento de Dios y deja actuar a Dios. Ese es el santo. Y sabe reconocer que las obras son de Dios y no del instrumento. Y a veces nosotros queremos robarnos los aplausos. Es que la obra se le reconoce al artista, no al pincel, no al cincel, sino al artista. Los mantos y las ramas que pusieron en la entrada de Jerusalén para que Jesús pasara no eran para el burro, eran para Jesús. Es que son para el artista. Y a veces uno quiere adueñarse, uno de instrumento, quiere adueñarse de las obras de Dios, cuando sencillamente somos instrumentos. El santo es el que deja actuar a Dios. Es el instrumento dócil en las manos de Dios. No el que se hace milagros, el que los hace es Dios. Ese es el santo, el que se deja llenar de Dios, el que se deja tomar por Dios, el que está lleno de ese amor de Dios, porque lo que santifica es Dios. Él es el que nos santifica. Por eso qué bueno poder acudir en el sacramento de la confesión y pues decirle: ayúdeme, sálvame, sálvame. Esa fue la expresión y la experiencia de San Pedro, que un día se creía experto
en el mar, pues un hombre de mar, pescador, y tuvo que pedir cacao. Sálvame. Qué bueno colocar en manos de Dios todo aquello que nos causa tantas heridas y dejarnos sanar por Él. Cuando acudimos a la confesión y le confesamos esos pecados que nos han causado heridas, sencillamente Él viene a sanarnos, viene a hacer esa obra maravillosa. Y para Dios, pues no hay imposibles. A eso acudimos. Abandonarnos en las manos de Dios y dejar que sea Él el que obre y repare esas vasijas para poder llevar el gran tesoro, el amor de Dios, a todos aquellos que el Señor coloca a nuestro lado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que podamos reconocer nuestras miserias, nuestros pecados, aquellos momentos en los cuales hemos sido estropeados a causa de nuestros propios pecados o a causa de pecados de otras personas y que nos han causado heridas, grandes resentimientos, que nos hemos aislado y nos hemos encerrado en nosotros mismos. Señor, tómanos en tus manos, toma en tus manos esa vasija estropeada y hazla de nuevo como tú quieres, como mejor te parece, Señor. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor.
da